Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. En la brecha por Guatemala. Si los cristianos, los hijos de Dios, no nos ponemos en la brecha por nuestro país, escuche, ¿quién lo va a hacer de una mejor forma? Escuche, si el pueblo de Dios no se pone en la brecha por el país que Dios nos dio, ¿quién sinceramente lo puede hacer? Y Dios nos ha dado el gran honor y privilegio de ponernos en la brecha por nuestro país. Y si nos ponemos en la brecha por nuestro país, quiere decir que nos ponemos en la brecha primero, porque el reino de Dios se siga estableciendo en Guatemala y siga el Señor cambiando y transformando vidas que lo necesitan. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén. Así que ese es nuestro trabajo. Primero, ponernos en la brecha por el reino de Dios, luego por nuestro país y después ponernos en la brecha por nuestra familia. Cuando uno ve la historia bíblica, uno se da cuenta que el pueblo de Dios siempre ha estado en una continua guerra. Y a veces nosotros ni nos enteramos. Y a veces nosotros estamos tan acomodados que el enemigo siempre nos ha sacado ventaja. Y ponernos en la brecha por nuestro país, escuche, es realmente estar en una constante guerra. A nuestro país, escuche, y esto Dios, el Señor lo ponía muy fuerte en mi corazón hoy. A nuestro país continuamente o constantemente hay huestes, escuche, huestes designadas por Satanás para arruinarlo, para destruirlo y para derribarlo. Si los cristianos estuviéramos conscientes que ese es el plan de Satanás, de destruir, de derribar, y también no solamente, sino arruinar nuestro país, y especialmente, ¿sabe dónde? En la vida espiritual. Satanás quiere arruinar la vida espiritual del pueblo de Dios y quiere que el reino de Dios no avance. Quiere arruinar los principios morales que están establecidos en la palabra. Quiere derribar y destruir aquellas costumbres, escuche, conservadoras de tener una familia unida. El enemigo también quiere arruinar, quiere destruir, quiere hacer pedazos la vida económica de nuestro país, la vida económica de usted. Y especialmente el diablo tiene un plan tan organizado para poder, hermanos, traer división entre los guatemaltecos. División entre los guatemaltecos. Y hoy estoy predicando esto porque se anuncia ya, pues el lunes ya tenemos algunas noticias ahí. Y en el plan soberano del Señor, Él sabe quién es. Pero a nosotros no nos importa entrar en la soberanía de Dios, sino en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Quiere dividirnos a los guatemaltecos. Y usted sabe que una casa dividida, ¿qué? No prevalece. Es un principio establecido. Y escuche, la división entre los guatemaltecos a veces es tan grande.
por defender ciertas ideologías, ciertas creencias, por defender ciertos intereses personales. ¿Y qué nos importa? Que polaricemos el país. Pero la iglesia también no nos damos cuenta muchas veces que también Satanás nos quiere dividir como el pueblo escogido de Dios. Y quiere dividir a los evangélicos. Quiere dividir nuestra propia casa, nuestra familia. Y por eso hay tanta batalla en nuestra familia. Hay tantas batallas en iglesias que se dividen. Hay tantas batallas en nuestro país. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales para poder ver que ese es el plan satánico, que está tan bien organizado, que ellos están tan unidos. Escuche, las huestes, los principados, las potestades están tan unidos, están más unidos que los evangélicos. Aprendamos de la unidad de ellos para estar nosotros en un mismo sentir y en un mismo pensar. Escuche, cuando suceden estas cosas, lo que nosotros vemos es que tenemos una lucha contra carne y sangre. Es decir, que lo que vemos con nuestros ojos naturales son personas que tal vez vamos a elegir que no nos caen bien o que nos caen bien. Y tal vez los atacamos a ellos, pero no, hermanos. Dios nos ha llamado a no atacar al ser humano. Dios nos ha llamado a hacerle guerra al enemigo, a Satanás. No debemos pelear, escuche, contra las personas. Lo que sí debemos de pelear y ser instrumentos para pelear por el reino de Dios, y que las huestes del infierno, escuche, están tan organizados y que solamente ejecutan el plan de Satanás de otra vez arruinar, destruir y derribar los fundamentos del cielo. Por eso Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso es decir, entre personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esas fuerzas demoníacas es que la iglesia debe de pelear. Yo creo que cuando estábamos en la escuela, a algunos nos gustaba pelear. A mí me gustaba pelear. Y ¿sabe quién me acompaña? Naito también. Me gustaba pelear. No andaba con cosas. Pero a la mayoría no nos gusta pelear. ¿O sí? Hay peleoneros acá. No nos gusta pelear. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay algo de tú a tú que me pueden dañar. Y a veces la iglesia es temerosa, que no se anima a reprender las obras de las tinieblas. Y a veces no peleamos porque no queremos hacer un poco de sacrificio y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para derribar nosotros, también para destruir y para arruinar las obras de las tinieblas en nuestra vida y en nuestro país. Hay algunas lecciones que uno puede aprender de la historia del rey Josafat. Segundo de Reyes, capítulo
20. No lo vamos a leer todo porque es un pasaje muy largo. Y como usted no viene dispuesto a hacer vigilia, media vigilia, algunos ya la están haciendo, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero fíjese que el trasfondo del capítulo 20 de Segundo de Crónicas realmente es que Josafat, un rey piadoso, un rey justo, se alineó con un rey malvado que se llamaba Acab. Y fueron juntos a la batalla. Y cuando regresó él en victoria y regresó a Judá y dijo: nosotros hemos derrotado juntamente con Acab a los enemigos de Acab. Y él iba así todo fervoroso. Y sale al encuentro de él el profeta Jehú. Y no para felicitarlo, sino para reprenderlo. Y vea qué dice el capítulo 19, versículo 2. Bueno, tal vez leamos el versículo 1, si nos hacen favor, un versículo atrás. Bueno, dice: Josafat, rey de Judá, dice, volvió ¿qué? En paz, porque dijo: hemos ganado la batalla. A su casa en Jerusalén, todo tranquilo. Y le salió al encuentro, dice el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Qué bienvenida, ¿verdad? Aquel que había ayudado a otro a tener una victoria. Pero vea el versículo 3, dice: pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y esta última parte me encanta. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Vea, este rey se alineó con el rey más perverso de Israel, que era Acab, que usó todos los recursos del reino de Dios para inundar totalmente el país de idolatría. Y al Señor lo sacaron de una vez del corazón y de cada ciudad. Y este hombre, Josafat, era un buen hombre. Y le dice el profeta: ¿por qué te has alineado con un enemigo del Señor? Has fallado. Y escucha, la ira de Dios ha venido sobre ti. Pero, qué lindo los peros de Dios, ¿verdad? Pero se ha hallado algo. Se ha hallado algo muy bueno. Que tienes un corazón. Que tienes un corazón que lo busca de todo al Señor. Y por eso te perdono la vida. Ahora, hermanos, después de que llega a Jerusalén, dice que todo estaba en paz. Él había establecido jueces que gobernaran bajo el temor de Dios. Había establecido jueces y otros personajes para establecer la justicia de Dios, que ejecutaran en el puesto los principios de Dios para que Dios fuera temido en todos y ellos pudieran ser los instrumentos de ser portadores de la justicia de Dios y no hacer acepción de personas. Entonces, después de todo eso, él regresó en paz a Jerusalén. Pero escuche, la sorpresa es que Satanás ya tenía un plan organizado para destruir totalmente a Jerusalén. Y se juntó alrededor de la ciudad, dice, una gran cantidad de los moabitas, amonitas y los heteos y un montón de gente, ¿verdad? No lo leo por el tiempo. Pero se juntaron
calculó sus fuerzas y dijo: es imposible que nosotros podamos hacerle frente a este ejército. Ellos vienen para arruinar, vienen para destruir, vienen para derribar la ciudad santa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Número uno, ¿sabe qué hizo? Es que el enemigo que estaba rodeando la ciudad era real. No eran chismes, era real. Ahora, usted sabe que el enemigo de nuestro país, el enemigo de la iglesia, el enemigo de su familia es real. Es que es tan real que por ser tan real no nos damos cuenta. Eso hizo Josafat, vea. Se dio cuenta que el verdadero enemigo y tan grande era real. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo quiere devorar nuestro país. Pero nosotros estamos en la brecha por Guatemala porque la amamos. No sé si usted se pone en la brecha, pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos en la brecha por Guatemala porque reconocemos que hay huestes satánicas organizadas para arruinar, destruir y derribar nuestro país. Lamentablemente, mire cómo es de astuto el diablo. No, él no viene así como lo pintan, ¿verdad? Con un tridente, con cuernos y la gran cola y rojo. No, usa personas casaqueras. Es que ese es el punto. Que nosotros, como estamos viviendo un ambiente espiritual, el enemigo real que tenemos es espiritual. Contra la ciudad venía esa gran multitud de enemigos. Sencillamente, ¿sabe qué? Para desestabilizarlos. Estaban viviendo en paz. ¿Verdad que nosotros nos extrañamos cuando todo va bien? Cuando nos acercamos a Dios. Así como Josafat, que no había hecho bien las cosas, pero se arrepintió y se humilló. Entonces él empezó a hacer cosas buenas en el país. Y cuando nosotros a veces empezamos a hacer cosas buenas para honrar a Dios, es cuando viene Satanás. Y usted dice: ¿por qué ahora que yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué ahora que yo le estoy diezmando me viene esto? Ah, sí. Él no está contento. Entonces el enemigo era tan real. Y escuche, en la historia de Israel muchas veces Dios envió a pelear a su pueblo físicamente, es decir, de tú a tú. Pero en el caso de Segunda de Crónicas capítulo 20, Dios no los envía a pelear físicamente, sino los envía a pelear espiritualmente. Porque si usted se da cuenta, ni siquiera movieron ni un solo soldado para hacerle frente al enemigo grande. Sabe que, y escuche esto, en Guatemala las huestes espirituales siempre la han atacado y no van a cesar de atacar a nuestro país. Y ahora, escuche, con más fuerza, está preparando un arsenal para arruinar, destruir y derribar lo que los guatemaltecos han construido. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué somos blancos? Porque en Guatemala hay mucho cristiano.
Pero esa es una gran ventaja para nuestro país, porque si hay muchos cristianos, eso quiere decir que hay muchos guerreros que se pueden poner en la brecha por clamar misericordia al Señor por nuestro país. No, solo 2 o 3. Los demás creo que son guerrillas. ¿Sabe qué ventaja tenemos nosotros? Primera Juan 3:8, la última parte dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces por eso Dios nos manda a pelear espiritualmente, porque nuestro capitán Jesús, el Hijo de Dios, nunca ha perdido una batalla. Y Él va adelante de nosotros como poderoso gigante. Y a ese Jesús que no lo detuvo la muerte, ¿quién lo puede parar? Y si nosotros nos alineamos a Jesús, ¿sabe? Nadie puede parar a la iglesia, ni el mismo infierno nos puede parar, ni el mismo infierno nos puede parar. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y marchamos con Él, Él va conquistando todas las huestes satánicas y nosotros solamente vamos descuartizando a los demonios. Josafat y su pueblo fueron atacados, escuche, en un momento tan crucial, cuando estaban haciendo bien, cuando el país estaba tranquilo. Ahora usted piense cuánto más nos puede atacar Satanás cuando los hijos de Dios aún no estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué defensa vamos a tener como iglesia? Fíjese que Jesús también nos dijo que el pueblo de Dios somos un pueblo de autoridad. Somos gente de autoridad, pero solo si estamos bajo autoridad. De lo contrario, no tenemos autoridad. Aunque usted la proclame por todos lados, le va a pasar como los hijos de Seba, ¿verdad? Seba fue, ¿verdad? Sí, fueron y dijeron: ese Pablo cómo echa fuera demonios. Solamente les dice: váyanse, y se van corriendo, ¿verdad? Nosotros vamos a probar. Probaron y ellos salieron peor que los demonios. ¿Por qué? Porque no estaban bajo autoridad. Pablo sí estaba bajo autoridad. Y entonces, por eso dice Mateo 28:18: toda potestad, dice el Señor. ¿Y qué es toda, hermanos? Toda potestad, dice Jesús, el Hijo de Dios, se me ha dado en el cielo. ¿Y dónde? No. ¿Dónde se le ha dado la potestad al Hijo de Dios? En el cielo, y tan pequeño el cielo, ¿verdad? Y que el Hijo de Dios lo gobierne. ¿Cómo no va a tener autoridad en este pedacito de tierra? Él tiene toda la autoridad. Y si nos unimos a Él, wow. Y dice, bueno, el contexto es: se me ha dado autoridad para ir a hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, usemos esa arma. Pero solamente le va a funcionar. Use la autoridad de Jesús si usted está bajo la autoridad de Él. De lo contrario, no funciona. Vea esto, porque muchas veces la batalla más grande que como hijos de Dios tenemos que ganar es la batalla de nuestra mente, de nuestros pensamientos. No sé si en esta noche usted se cree 150%
que usted tiene autoridad? 100% pues. No, ¿usted es un cristiano de autoridad? No, ¿usted es un cristiano de autoridad? Amén. Hermano, si no tiene autoridad, el demonio más enano lo va a derrotar. Debo creer esto, pero el problema es en nuestra mente. ¿Será que yo puedo echar fuera un demonio? Ya dudo, porque eso significa que no está usted bajo autoridad. Muchos dicen, es que no puedo ir a orar por uno que tiene demonios, porque se me van a pasar a mí. Qué autoridad, ¿verdad? Como dijo un hermano que estaba probando echar fuera un demonio, iba de orar y no salía. De repente dijo, bueno, al final ya me cansé, ¿te vas vos o me voy yo? Pero cualquiera de los dos se tiene que ir, ¿verdad? 2 Corintios 10:4 dice la Nueva Traducción Viviente: usamos las armas poderosas de Dios. O sea que Dios tiene bombas nucleares, ¿verdad? ¿Y quiénes la van a usar? Bueno. Dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir, dice, argumentos falsos. Hermanos, la batalla a veces está en nuestra mente, y esa es la primera que nosotros debemos de derrotar. Entonces, cuando pensamos que las armas espirituales que Dios nos da para ganar las batallas, tomamos la actitud de Josafat. ¿Qué hizo Josafat para que le funcionara la guerra y ganarla? ¿Sabe qué hizo? Un arma tan poderosa. Se humilló. Yo pensé que era otra cosa. Se humilló. Primera, ¿qué? Reyes 7:14, el que leyó Ruth. Decía, si mi pueblo, ¿qué? Bueno, muy bien. Eso hizo Josafat. ¿Y sabe qué hizo? Después de humillado, pidió socorro de lo alto. Y cuando se pide socorro de lo alto, Dios nos escucha. Pero ve cuando nuestro corazón se ha humillado delante de Él. Porque al altivo de corazón, Dios lo mira, ¿qué? De lejos. Vea esto también. Ellos se pusieron en un mismo sentir. Había unidad. Dice que ellos fueron a la ciudad con sus esposas y sus hijos a buscar el rostro de Dios. Hermanos, ¿cómo cuesta practicar la unidad? Pero ellos quizás se vieron en alitas de cucaracha y dijeron, es que si no nos unimos en un mismo sentir, nos van a matar. Pero se unieron todos a una sola vez. Y usó otra arma también que no nos gusta usar. Ya me dijeron allá, ¿verdad? El ayuno. Me han hecho muchos chistes por la ilustración que hice el miércoles del ayuno que practican los musulmanes teniendo una fe ciega de ayunar un mes. Igual que nosotros, ¿verdad? Ayunaron todos, hasta los chiquitos. Se privaron de comida para buscar el rostro de Dios. Y es entonces allí donde el corazón se puso sensible, escuche, de todo un pueblo. Escucharon ahí entonces a Dios. Y la historia nos dice que Josafat empezó a proclamar la soberanía del Señor y a decir, esta tierra donde estamos y que nos quieren quitar, esa fue la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham y no es correcto y no vamos a dejar que el enemigo nos las quite. Recordaron la palabra y dice que en medio de todo
vino una voz profética del cielo y dijo: no hay para qué, saquen ustedes las espadas, los carros, porque no es de ustedes, sino la guerra es de Dios. Pero ¿qué armas usaron? Vea, las más fáciles, pero las más difíciles que el pueblo practique. Y después, ¿sabe qué hicieron? Antes de ganar la batalla, y ese fue un acto de fe, adoraron a Dios. ¿Verdad que nosotros celebramos los testimonios del Señor hasta después que nos suceden los milagros? Pero no lo hacemos antes. Ellos empezaron a adorar al Señor porque creyeron la palabra del cielo. Y ese es un mensaje para nosotros. Si somos creyentes, debemos de ser creyentes de la palabra. Este pueblo fue creyente y por eso adoraron a Dios. Realmente el plan del enemigo era reunirse en un mismo sentir. Todos estos ejércitos se unieron. Tal vez antes eran enemigos, pero se unieron para atacar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para arrancar la paz de los hijos de Dios, para destruir y para derribar la estabilidad de una nación. ¿Cuál fue el resultado de pelear esta batalla así? Fue que Dios les dio la victoria. Y escuche, hasta salieron ganando. Porque dice que recogieron un gran botín que ya no podían llevarse tanto a casa. Usted sabe que eso hace Dios. No solo nos da la victoria, sino también nos da ganancia. Bueno, yo voy a empezar con mi primera terminación. No, vamos a orar. Vamos a orar. Ay, Señor. Es que eso me da la señal que no oran entonces. No, vamos a orar. Vamos a ponernos en la brecha por nuestro país, porque si nuestro país está bien, la economía va a estar bien. Si nuestro país está bien, escuche, nuestras familias van a estar bien. Escuche, si nuestro país está bien, la iglesia va a estar bien. Si oímos a Dios, nuestro país se va a unir y no va a ser dividido. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,